En esta oportunidad quiero compartir de Primera de Corintios en el capítulo 6. El capítulo 6 vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. El título de esta prédica que he traído es Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos, porque este es el título que tiene acá mi Biblia, la Reina Valera. Así que quiero compartir acerca de este tema, tal vez de que no lo hemos traído en algo especial, pero en esta oportunidad lo quiero traer porque aquí en Australia estamos estudiando este tema acerca de cómo poder manifestar y cómo poder vivir la palabra del Señor, enfocando de un punto de vista de nuestra identidad. Siempre va a ser de nuestra identidad. La razón que les comparto esto es porque la prédica anterior y la anterior, o sea, hace 2 meses atrás, he estado trayendo este tema acerca de una historia de amor. Ustedes se van a acordar esto. Eso fue hace 2 meses atrás. Como yo tengo la oportunidad de compartir la palabra con ustedes una vez al mes, así que 2 meses atrás traje este tema acerca de una historia de amor. Y el mes pasado fue un tema de Primera de Corintios, del capítulo 10, hablando acerca hablando acerca del segundo éxodo. Y ese tema también está bueno y tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar en esta oportunidad, en esta mañana. Entonces, lo que quiero de que ustedes entiendan es de que dar tal vez una pequeña introducción a esto, de que este tema de glorificar a Dios en nuestro cuerpo o en vuestro cuerpo es un tema que está juntamente unido a toda esta serie de estudios que he estado trayendo aquí en Australia. Y es muy posible cuando esté allá con ustedes, tal vez pueda compartir muchos de los temas que he traído acá en español, también para ustedes. Entonces, antes de empezar a meditar en la palabra del Señor en el capítulo 6, por favor, vayamos a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Y este versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, va a ser como una introducción a lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Ok, dice Pablo aquí a la iglesia de los tesalonicenses, dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también os hará. Interesante, esto es uno de los versículos, hermanos, en la cual, en la palabra del Señor, tenemos toda la composición de nuestro ser, de nuestra identidad. Y habla acá acerca de que somos espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. ¿Okay? No solamente espíritu, ¿okay? Porque muchas personas, muchos cristianos tienden a decir acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, es de que sí, es todo espiritual. Sí, entendemos que todo es espiritual, pero en realidad tenemos que trabajar mucho en el alma y el cuerpo, ni digamos, porque las cosas que se pueden hacer con el cuerpo y el alma, que es tan difícil de poderla dominar, podríamos decir, tenemos problemas. Pero aquí nos damos cuenta, mis hermanos, de que Pablo dice en este versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique. Okay. Santifique está hablando no necesariamente de un tiempo futuro, porque más abajo dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando en este periodo, mis hermanos, esta carta está escrita en el primer siglo, ¿ok? Y Pablo estaba esperando por la venida de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo.
Este es un versículo escatológico. Entonces está hablando de que la venida del Señor está cerca y por lo tanto que está redarguyendo a la iglesia de los tesalonicenses acá de que todo el ser de uno, de un cristiano, espíritu, alma y cuerpo, sean presentados ante la presencia del Señor irreprensibles, ¿ok? Y sin mancha, podríamos decir, guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tengan en mente esto porque esto lo vamos a traer cuando empecemos a meditar en Primera de Corintios. Ok, quiero dejarlo ahí y vamos a continuar en Primera de Corintios. Ok, now, hemos hablado acerca de que la iglesia de Cristo camina en el Espíritu. En este tópico de una historia de amor, hemos visto de que en el Antiguo Testamento Israel es reconocido, Pablo lo habla muy claro en sus cartas, de que Israel caminaba en la carne, refiriéndose en lo natural, en este cuerpo. O sea, el caminar de ellos era de acuerdo, pues, viendo a la ley mosaica y por lo tanto ellos tenían que caminar en obediencia a la ley mosaica que ellos tenían en el antiguo pacto. Entonces ellos caminaban en la carne, en lo cual es lo natural. La iglesia de Cristo el día de hoy no camina en la carne porque nosotros no tenemos una ley. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios ahora que hemos llegado a Cristo? Nos ha dado de su espíritu. ¿Okay? De su espíritu. Entonces, tenemos que tenerlo presente cuando empecemos a meditar en este capítulo 6 de Primera de Corintios. Ok. Quiero dar una pequeña, tal vez, introducción también referente a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo. Él fue quien fundó realmente esta congregación en Corinto, en esta zona al sur de lo que actualmente es Turquía, en este lado, cerca de Atenas, cerca de Grecia, está por ahí, un poco más cerca a Roma, que está un poco más al oeste. Entonces, esta iglesia es una iglesia bastante problemática. ¿Okay? Es una iglesia problemática en donde el apóstol se da cuenta, después de haber recibido cartas de hermanos que están en esa congregación, le comunican a Pablo de que hay divisiones, hay problemas en esta iglesia. Entonces, antes de que Pablo envíe y responda a esta carta que los corintios le envían a él, ¿okay? Él les da a entender a la iglesia de Corinto quiénes ellos realmente son. ¿Okay? Y quiero que leamos el primer capítulo, no todo el capítulo obviamente, acerca de esta iglesia, cómo es que Paul ve, a pesar de los problemas que tiene esta congregación, cómo ve la identidad de ellos, porque es una iglesia que ha nacido de nuevo, todos los miembros, y obviamente Pablo ser el fundador de esta congregación. Entonces empezamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ok, un momentito ahí, por favor. Ahí donde dice, a todos los que tienen, ¿cómo se llama? La Reina Valera, no sé si alguien debe tener tal vez una traducción más moderna, pero aquí en la Reina Valera, aquí dice, llamados a ser santos. Esta donde dice hacer santos no está en el original. O sea, estas dos palabras, hacer, no está en el original. En realidad, como debería leerse, debería ser santificados en Cristo Jesús, llamados santos. ¿Ok? Entiendan esto. Esto es muy importante porque hay muchas traducciones y la Reina Valera también está en lo mismo.
Y en inglés también tienen el mismo problema, es de que para entender o tal vez el que está traduciendo la Biblia, para darle un poco más de énfasis y interpretación de acuerdo a lo que como está traduciendo, le añade letras para poder enfatizar a lo que quiere referirse aquí Pablo. Pero en realidad, si usted va al original, usted no va a encontrar donde dice hacer. En realidad, esto es que, ¿cómo se llama? Los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. ¿Ok? Santos. Este es como Pablo llama a cada cristiano que ha nacido de nuevo, santos en Cristo Jesús. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Se da cuenta? Esta carta fue escrita, como dije anteriormente, en el primer siglo, hace 2000 años atrás. Y todos aquellos que anunciamos o invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo son llamados santos. Entonces, usted, mis hermanos, cada uno de ustedes, ¿ok? Yo sé de que hay tal vez algunos hermanos nuevos que es muy posible que usted ya sepa, pero estamos nosotros acostumbrados a escuchar que la palabra santo solamente son atribuidos a aquellas personas que del antiguo, por ejemplo, de San Pedro, San Pablo, San Juan, y pensamos, bueno, como venimos de una iglesia, de la iglesia católica, y la iglesia católica solamente canoniza a ciertas personas y a ellos los llaman santos, pero en realidad la palabra del Señor nos habla acerca de que cada persona que ha llegado a Cristo, ha nacido de nuevo, es un santo. Así que dígale a su vecino que está al costado, eres un santo en Cristo Jesús. Sin temor, dígaselo. En el versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo les está dando a entender a estos hermanos realmente lo que ellos han recibido por gracia. Y les dice de que no les falta nada, ningún don. Y es precisamente en este libro, en este Primera de Corintios, en donde Pablo habla acerca de los dones espirituales. Interesante. Pero vemos aquí de que cómo Pablo inicia su carta a estos hermanos. Y continúa diciendo en el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Siempre Pablo menciona esto, en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se refiere? En el día, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero alguno de ustedes tal vez se va a poner a pensar, pero el Señor Jesucristo no ha regresado todavía y esto ya ha pasado 2000 años. Ok, no estamos estudiando escatología en este momento, ok, pero existe en la palabra del Señor. Aquí Pablo está esperando la segunda venida del Señor y por eso que les encarece a estos hermanos que estén preparados y listos y vivan de acuerdo a quien ellos realmente son, espíritu, alma y cuerpo, porque el Señor está por venir pronto. Y la verdad es de que cuando estamos estudiando escatología, ¿okay? Vamos a ver la correcta interpretación que por qué Pablo dice estas palabras a esta iglesia, porque en realidad está pronto a llegar. Ok,
El tema de hoy día no es acerca de la segunda venida de nuestro Señor, pero es acerca de cómo podemos nosotros vivir ahora nuestra vida en Cristo Jesús, glorificando a Dios en nuestro cuerpo. No solamente en nuestro espíritu o nuestra alma, pero dice nuestro cuerpo, porque ese es el mensaje de Pablo que Pablo tiene para esta iglesia de Corinto. Pero vemos aquí, mis hermanos, que esta iglesia, a pesar de que ellos lo tienen todo y no les ha faltado ningún don, y la identidad que ellos tienen es irreprensible. O sea, ellos han recibido esta obra por gracia, la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el cual es en espiritualmente. Y obviamente, no solamente es espíritu y el alma y el cuerpo lo dejan a un lado. No, es espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que entenderlo esto, porque si no vamos a estar pensando de que tenemos que trabajar duramente en el alma y el cuerpo, ni decir. Y es por ello de que necesitamos entender propiamente la palabra del Señor. Pero vemos aquí, mis hermanos, de que esta iglesia, a pesar de que Pablo les comunica quiénes son ellos en Cristo, tienen problemas. Es una iglesia problemática, en donde hay divisiones. ¿Okay? Esto es lo que ocurre en estos primeros capítulos de Primera de Corintios. O sea, hay divisiones porque muchos se identifican, dicen, no, yo estoy con Pablo, no, yo estoy con Pedro o Cefas, no, yo estoy con Apolos, no, yo estoy con Jesucristo. Y hay sectarismo, hay divisiones en la iglesia. Pero Pablo parece de que no toma en cuenta de estos problemas y de todas maneras les llama a ellos que es una iglesia en donde ningún don le falta y son irreprensibles. Entonces podemos ver, mis hermanos, de que a pesar de que como hijos de Dios esta iglesia ha recibido la completa identidad de Cristo Jesús, todavía están manifestando obras de la carne a pesar de que no están en la carne. Porque cuando hay divisiones y hay sectarismo, entonces Pablo los llama, ¿no son carnales esto? Entonces aquí en el capítulo 3 dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro soy de Apolos, ¿no soy carnales? O sea, ¿se dan cuenta? Puede ocurrir, mis hermanos, en la caminar, en la vida de un cristiano que ha recibido por gracia todas las bendiciones, como dice en Efesios, en el capítulo 1. Hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Hemos recibido esta identidad. Somos santos en Cristo y esta es la verdad porque esa es nuestra identidad. A pesar de que hemos recibido todas estas bendiciones en Cristo, lo hemos recibido por gracia, todavía algunos, no digo que todos, pueden caminar en las obras de la carne, como lo que se está manifestando acá. ¿Ok? Entonces, pero no es solo eso lo que está ocurriendo con la iglesia de Corinto. Es mucho más grave también. En el capítulo 5 nos habla Pablo acerca de que hay un hombre en la congregación que está viviendo con la esposa de su padre. Obviamente es una esposa, no la madre de este hombre, de este joven. Está durmiendo con la esposa de su padre.
Entonces, este es un pecado grave que está aquí en la iglesia. Entonces, Pablo les redarguye. Dice, ¿cómo es que ustedes pueden tolerar tal cosa sabiendo de quiénes son ustedes? ¿Ok? Entonces, en el versículo 6 del capítulo 5, nos dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. La palabra levadura aquí habla de pecado, ¿ok? Siempre lo identifica la levadura como pecado. Aquí ellos son masa, es una masa sin levadura. Y esto es, porque eso es lo que dice en esta primera parte del versículo 7. Dice, ustedes son masa sin levadura, ¿sí? Sin levadura como sois. O sea, está dando a entender Pablo, o sea, no les quita quiénes ellos son en su identidad, a pesar de que ellos están manifestando este pecado en medio de esta congregación. ¿Ok? Entonces ocurre, mis hermanos, de que como cristiano hemos recibido esta identidad en Cristo Jesús, la obra completa y perfecta, y esta es nuestra posición como santos en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, el manifestar aquí, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, ellos manifiestan este sectarismo, estas divisiones, este pecado de este joven, cuando realmente ellos no deberían, porque eso no es parte de ellos. ¿Okay? No es parte de ellos. ¿Por qué? Porque ellos han sido librados, y todo cristiano hemos sido librados de todas estas obras de la carne. Porque esto es la bendición que hemos recibido. Entonces, cuando en nuestro diario vivir tenemos la bendición, mis hermanos, de poder apoderarnos de todo lo que hemos obtenido, de todo lo que el Señor nos ha dado, para poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, no tenemos que estar bajo este yugo de esclavitud del pecado, ¿ok? De situaciones que ocurren. Entonces, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, voy a leer una porción a partir del versículo 1 en adelante para demostrarles lo que Pablo dice acerca de esta congregación también. ¿Ok? Como dije anteriormente, es una iglesia que tiene muchos problemas, pero a pesar de todos los problemas y el pecado que hay en la iglesia, Pablo todavía los llama santos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que dijo al inicio, lo que dijimos al inicio del primer capítulo. Dice en el primer versículo del capítulo 6, lo voy a leer hasta el versículo 11, ¿ok? Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los justos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Escuchen esto. Los santos han de juzgar al mundo. O sea, ¿quiénes son los santos? Usted y yo. Y todo hermano, todo cristiano que ha nacido de nuevo, que este es parte del cuerpo de Cristo. Dice aquí Pablo de que vamos a juzgar al mundo. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Qué es lo que ocurre, mis hermanos? Aquí de este capítulo 6, Pablo está redarguyendo a los hermanos de esta congregación, porque en los problemas que ellos tienen, en el sectarismo que ellos tienen, y en el caminar de esta iglesia, ocurre estas disensiones en medio de ellos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Hay hermanos que los están llevando a juicio al otro hermano, pero ante los tribunales de ese tiempo. Entonces, esto es lo que está redarguyendo Pablo a los hermanos acá. Dice, ustedes no son capaces de solucionar estos problemas entre ustedes, entre los hermanos. No hay ninguno que sea sabio suficiente para que puedan
arreglar las cosas que está ocurriendo ahí. Voy a seguir leyendo el versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos, hablando de los juicios de la ley de aquel tiempo. Verso 7. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí esta es una lista grande. Lean el versículo 11. Dice, y esto erais algunos, obviamente no todos, algunos de ellos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se da cuenta, a pesar de todas estas situaciones que pueden ocurrir en esta iglesia o que han ocurrido en esta iglesia, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, aquí Pablo los declara, dice, mas ya habéis sido ustedes lavados. Todos estos eran ustedes, ya no son ahora. Entonces, porque ahora ya no son de esa forma, entonces no tienen por qué estar viviendo en esa vida. Y eso es como nosotros debemos verlo, porque nosotros cuando estábamos en el mundo, todas las cosas que hacíamos, ¿ok? No teníamos unos más que otros, tal vez. Obviamente, el Señor nos ha limpiado de todo eso. Cuando hemos llegado a los caminos del Señor, nos ha hecho renacer de nuevo, nos ha perdonado todos nuestros pecados, ha destruido esta naturaleza pecaminosa que nosotros traíamos cuando nacimos por herencia, por la obra de Adán, de la desobediencia de Adán. Ahora en Cristo Jesús hemos recibido ahora esta redención, hemos sido perdonados todos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos ha limpiado de toda iniquidad. Entonces ahora hemos recibido una vida nueva. Somos una nueva creación y no tenemos por qué estar viviendo de esta forma porque ya no es parte nuestra. Y esto es, mis hermanos, lo que es nacer de nuevo. Éramos de tal forma, pero ya no somos ahora. Hemos recibido una identidad nueva, una identidad en Cristo. Antes estábamos sin Cristo, ahora estamos en Cristo. Entonces ahora, a partir del versículo 12, Pablo empieza a darnos instrucciones de que cómo ahora podemos vivir nuestra vida en relación a este cuerpo. ¿Qué hacemos con este cuerpo? ¿Okay? Es importante. ¿Okay? Sabemos que caminamos por el Espíritu. El cristiano camina por el Espíritu, no por la carne, no por el cuerpo, no por el alma, ¿ok? No por los sentimientos, no por lo que vemos. Caminamos por el Espíritu. Caminamos por lo que creemos. Y eso para nosotros es importante de saberlo. Ok, el versículo 12 es sumamente importante para cada uno de nosotros. Les he traído todo esto para leer este versículo 12. ¿Qué es lo que dice? Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Detengámonos ahí, vamos a meditar en este versículo.
Aquí Pablo nos está dando a entender cómo nosotros debemos de caminar en lo que se refiere a nuestro cuerpo. ¿Ok? Usted lo puede poner también referente a todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, pero aquí el tema es el cuerpo. ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios en nuestro cuerpo, a través de nuestro cuerpo? Y es importante. Pablo aquí nos damos cuenta exactamente, si Pablo no hubiese recibido la revelación en Cristo Jesús, si él no hubiese tenido este encuentro con nuestro Señor Jesucristo en su camino a Damasco, si él no hubiese recibido la revelación de la nueva creación y de nuestra identidad en Cristo Jesús, él siendo un hombre de ley, él hubiese puesto, en vez de este versículo, hubiese puesto la ley. Porque la ley tiene todo lo necesario. Acuérdense que son 613 leyes en el Antiguo Pacto. En todas esas 613 leyes hay suficientes leyes, o mejor dicho, una lista en la cual el israelita o el judío puede caminar su diario vivir y cumplir con la voluntad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos una lista, no tenemos las 613 leyes como tuvieron en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes se acuerdan, cuando Israel salió de Egipto, Dios los llevó por el Mar Rojo, los bautizó en Moisés y los llevó a recibir la ley en el monte Sinaí. Entonces, cuando el pueblo llega al monte Sinaí, tiene este encuentro con Dios, de que el cerro, la montaña temblaba y el ruido era tan horrendo. La presencia de Dios, ellos no querían saber nada con Dios, a pesar de que Dios quería tener comunión con Dios. Dios quería tener esta relación con su pueblo, porque si usted lee en el Antiguo Testamento, creo que lo hemos leído anteriormente en una de estas prédicas, Dios considera a Israel como su primogénito. Y Él dice, ustedes son mi pueblo escogido, mi real sacerdocio. Esto es lo que le dice al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está demostrando aquí? Es de que Dios quiere tener esta comunión con su pueblo. Pero al ver el pueblo, la presencia de Dios que era tan terrible tal vez, a la vista, le dijeron, no, Moisés, tú anda y habla con el Señor y tú tráenos las leyes y nosotros lo vamos a cumplir. En otras palabras, le decía a Moisés, tú anda y tráenos la lista de todas las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer para así poder nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para el pueblo de Israel era más fácil de tener esa lista, los 10 mandamientos puede ser, y las 613 leyes también más inclusive. Entonces era más fácil para ellos de tener esa lista y no tener este encuentro con el Señor, porque ellos temían al Señor, aunque Dios quería tener esta comunión con el Señor. Entonces ahora, cuando vemos este versículo 12 acá, Pablo nos habla, en el Nuevo Testamento no tenemos una lista de 613 leyes, a pesar de que aquí hay hermanos que han encontrado, en el Nuevo Testamento han encontrado 1500 leyes, cosas que deben hacer y las cosas que no deben hacer. No sé cómo lo han encontrado, pero hasta donde yo puedo entender, el Señor no nos ha dado una lista. Y si es que hubiera una lista, Pablo hubiese dicho aquí en este versículo. Pero Pablo no nos dice en sus cartas acerca de todo lo que no tenemos que hacer. Específicamente me refiero a una lista. Aquí nos dice Pablo en este versículo, todas las cosas me son lícitas. ¿Ok? En nuestro diario vivir, mis hermanos, todas las cosas que uno está envuelta, ¿ok?,
todas las cosas que uno se relaciona con personas, actividades que uno tiene, el trabajo, el estudio, nuestra relación en el hogar, nuestra relación en el trabajo, etcétera. Compromisos y situaciones que uno en nuestro diario vivir. Dice aquí Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y luego dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, si tener una lista sería más fácil, porque al tener una lista, entonces yo ya sé qué es lo que no tengo que hacer. Más fácil. Pero el problema es, así como el pueblo de Israel, a muchas personas les gustaría tener una lista, así como el pueblo de Israel, para poder saber qué es lo que no puede hacer. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando uno se hace una lista de todas las cosas que no puede hacer? De que uno pierde la comunión con el Señor. Este versículo 12 está basado, ¿ok? Como yo lo entiendo, está basado en esta relación que nosotros podemos tener con nuestro Dios. Acuérdense, esto es lo que Dios quería tener con el pueblo de Israel. Y el propósito, mis hermanos, y el pueblo de Israel no quiso. Y el pueblo de Israel fue un pueblo desobediente, idólatra. No tuvo comunión con Dios. No todos, obviamente, hay algunos sí. Pero en el nuevo pacto, mis hermanos, esto es donde Dios cumple su deseo, lo que quería tener con el pueblo de Israel. Ahora, por medio de Jesucristo, ahora podemos tener una íntima relación con Él. Y es por ello que no tenemos una lista. Y es por ello que ahora caminamos nosotros por el Espíritu. Entonces, cuando caminamos por el Espíritu, teniendo esta comunión con el Señor, no necesitamos una lista, porque ahora el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos da a avisar, el que nos trae convicción, el que nos guía a toda verdad y el que nos alerta a todas las cosas que uno debe hacer y no debe hacer. Y el cual, mis hermanos, el problema es en este versículo 12, donde dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. El problema es de que cuando no tenemos esta intimidad y comunión con el Señor, nuestro discernimiento de las cosas de nuestro diario vivir no están realmente afinados para poder determinar si esas cosas me conviene o no me conviene. Porque puede ocurrir muchas veces, mis hermanos, puede que alguno de nosotros podemos estar dominados bajo alguna de estas. En inglés lo pone, no estaré bajo el poder de ninguno. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Y no estaré bajo el dominio o el poder de ninguno. El problema es de que cuando no tenemos este discernimiento, no podemos determinar en realidad, no podemos discernir cuando estamos bajo el poder de alguno de estas cosas que uno puede estar. Ok, ¿qué es lo que se está refiriendo aquí Pablo? Es de que en nuestro diario caminar, ok, necesitamos tener este discernimiento en nuestro diario caminar. Como les dije, es así como nosotros caminamos. ¿Y cómo se afina, podremos decir, este discernimiento? Es en nuestra comunión con el Señor y con la lectura y crecimiento en el conocimiento de Cristo, de su palabra. ¿Se da cuenta? Entonces es importante para nosotros esta comunión. Porque si no tenemos comunión con Dios, vamos a querer una lista. Pero la lista no nos va a servir porque no nos lleva a dar el fruto que debemos dar como hijos de Dios. Y ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a empezar a manifestar cosas de la carne,
lo mismo que está ocurriendo aquí con el pueblo de Corinto, con la iglesia de Corinto. Entonces, la intimidad y comunión con el Señor y el conocimiento de la palabra es vital para nuestro caminar. Porque si no, Pablo hubiese puesto la ley acá. Este versículo 12 reemplaza la ley del antiguo pacto. Porque ahora nosotros no caminamos de acuerdo a la ley del antiguo pacto. Eso es para el pueblo de Israel, o fue para el pueblo de Israel, para ellos, para aquel tiempo. Y ese pacto ha terminado en el año 70 del primer siglo. Pero ahora tenemos, por eso es que el Señor nos ha dado de su Espíritu, para que a través de nuestra comunión con el Señor y el Espíritu, llevándonos a toda verdad, podamos afinar y podamos determinar qué en realidad es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que es lícito y qué es lo que no conviene. Y porque no tenemos esta comunión, como dije anteriormente, no tenemos el discernimiento y desafortunadamente caemos bajo el dominio o el poder de alguna actividad o cosa que nosotros hacemos. Puede ser algún vicio, puede ser alguna actividad que no nos hemos dado cuenta. Ok, miren, versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro, Dios destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, ni para sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ok, ¿qué es lo que quiere decir Pablo acá en este versículo 13? Acerca de las viandas. Está hablando de la comida. ¿Ok? Está haciendo la comparación. Y esto es referente a nuestro cuerpo, ¿ok? Nuestro cuerpo. No está hablando de nuestro espíritu, está hablando de nuestro cuerpo. Se está refiriendo de que la comida, aquí la Reina Valera ha puesto viandas, pero es la comida. La comida es para el cuerpo o la comida para el vientre. O sea, en inglés lo pone estómago. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que dice acá Pablo? Es de que la comida es algo natural de que nuestro cuerpo necesita. Y el cuerpo ha creado Dios, el estómago, para que pueda recibir este alimento, esta comida, para que el cuerpo pueda subsistir. Nos está dando a demostrar de que esto es lo natural, ¿ok? Lo natural de que el cuerpo tiene que hacer. Esto es, podríamos decir, todas las cosas me son lícitas. Podemos decir, comer es lícito, es necesario porque necesitamos para subsistir. Pero si no tenemos el discernimiento, usted se va a dar cuenta, esta comida misma se puede convertir en algo que uno puede estar bajo el poder de esta influencia de la comida. Y a veces yo creo que es importante, yo me he dado cuenta de esto en mi propia experiencia, de que no se ha dado cuenta usted de que tanto enfatizamos en alimentar este cuerpo. Tanto nos preocupamos por comer. Pero aquí en Australia no se come tanto como en Colombia. Ahí en Colombia se come bastante. Desayuno, almuerzo, lunch, comida y creo que antes tanto nos preocupamos por esto y parece de que nos vamos a morir si no comemos. Y la situación, mis hermanos, es de que nos preocupamos tanto por esto, por este cuerpo, pero no nos preocupamos por alimentar nuestro espíritu. Y a veces sin darnos cuenta hemos caído bajo este poder de alimentarnos. Y los centros de cultos en donde llevamos a idolatrizar este cuerpo son los comedores de los shopping centers, de los centros comerciales, ¿sí o no? Eso lo tenemos acá. La cantidad de comida que hay por todo lado. Y la gente todos estamos metidos ahí. Entonces, a veces cuando uno
no tiene ese discernimiento, bueno, uno a veces come y come y come hasta hincharse, hasta llenarse tanto. Cuando en realidad, si uno, mire, si uno alimentara nuestro espíritu, así como alimentamos nuestro cuerpo, nuestro caminar y nuestra condición espiritual, nuestro caminar sería mucho mejor. Pero la situación es de que nos preocupamos tanto por este cuerpo y no tanto por nuestro espíritu, por el alimento espiritual, cuando es más importante. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que podemos caer ahí. Esto es una de las cosas que es lícitas, pero dice, no estaré bajo el poder de ninguno de ellos. Ahí es donde necesitamos tener ese discernimiento. Así como la comida es natural, ¿ok? La comida, la televisión puede ser otra área. Okay. No sé si voy a decir algo, no se me vayan a resentir. Okay. Las parrandas puede ser otro. Cuando estamos acostumbrados, cuando estamos acostumbrados a las parrandas, parece que no podemos vivir sin las parrandas. ¿Ok? Yo sé de que el cristiano no debe, no está triste. Estamos completos en Cristo, ¿ok? Pero cuando vemos, ¿ok? No sé si ustedes tienen todas las danzas allá. Déjenme contar algo pequeño. Algo pequeño es mi testimonio y con esto no quiero imponer a nadie, no quiero juzgar a nadie referente acerca ¿cómo se llama? De las fiestas y las parrandas y todo eso. Nosotros aquí con mi esposa, cuando llegamos aquí a Australia, muchos años atrás, cuando estábamos jóvenes, nosotros promovíamos la cultura peruana, o sea, los bailes y en realidad más bailes. Y en realidad nosotros éramos muy buenos en la danza, ¿ok? Especialmente mi esposa, ella era muy buena. Yo también no estaba tan mal por ahí, pero promovíamos la danza. Y ustedes saben, como todos sudamericanos, siempre nos ha encantado, eso ha sido nuestro trasfondo, hemos nacido en ese ambiente de las fiestas desde que estábamos pequeños, entonces eso ha sido parte de nuestras vidas, en donde hemos manifestado este cuerpo se manifiesta en diferentes formas bueno, y eso ha ocurrido en nuestras vidas. Entonces, llegamos a los caminos del Señor aquí y a través de los años y todavía seguíamos promoviendo la cultura, seguíamos bailando, seguíamos danzando, pero a través de los años, esta es mi propia experiencia, ¿ok? No quiero juzgar a nadie, como dije anteriormente. Me di cuenta yo al estar en los caminos de Dios y realmente ver eh, en mi comunión con el Señor y entendiendo más la palabra del Señor y lo que estoy compartiendo acá con ustedes acerca de mi cuerpo. Entonces me dije yo, Señor, ¿para qué estoy, qué significa ahora este cuerpo? Como en la primera canción que ustedes cantaron allá, alabaron al Señor de que somos el templo del Espíritu de Dios. Este versículo más adelante en el versículo 20 nos habla que precisamente esto, porque somos el templo del Espíritu de Dios. ¿Okay? Entonces yo le decía al Señor, pero Señor, este cuerpo ahora es el templo de tu Espíritu. Señor, ya tú no habitas en templos hechos por manos de hombre. Ya tú no habitas en ese templo que estaba en Jerusalén en el año 70 que fue destruido. Ahora nosotros somos tu templo. Entonces, por convicción del Espíritu Santo y reconociendo el significado, en este caso, de las danzas, ¿ok? De las danzas, en mi caso, de saber, porque hay ciertas danzas, mis hermanos, de que tienen alguna connotación erótica, ¿ok? Tenemos que en realidad decir la verdad. ¿Okay? Ustedes deben conocer las danzas de la bachata, el reguetón y todas esas cosas. Tiene connotaciones eróticas, ¿ok? Y existe otro baile que yo no sabía que había esto y hasta me da vergüenza decir el nombre del baile. No sé si ustedes lo conocen allá, lo conocen como perreo, no sé. Es algo que horrible, ¿ok?
¿Y qué es lo que ocurre? Es que nosotros como cristianos, ¿ok? En este caso yo como cristiano, me estoy prestando, o sea, estoy dando este templo del Espíritu de Dios para satisfacer esta tal vez necesidad o tal vez deseo que hay en mí. Entonces vino esta convicción en mi vida. Entonces dije, Señor, aquí es en realidad yo no voy a dar mi cuerpo para esto. Quiero glorificar tu nombre, quiero glorificarte a ti, Señor, a través de mi cuerpo. Sabemos de que espiritualmente somos nuevas criaturas en Cristo, ¿ok? Pero mi cuerpo, yo quiero dedicarlo para ti, Señor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente respondo a lo que el Señor me está dando. Y con esto no quiero imponer a nadie, mis hermanos, porque esto tiene que venir por convicción del Espíritu Santo, ¿ok? Y tampoco que queremos decir de que los cristianos somos aburridos y todo. Nada que ver, mis hermanos, porque cuando entendemos nuestra identidad en Cristo, en realidad, yo les voy a decir, ¿ok? Les voy a decir, no necesitamos ninguno de eso porque estamos completos en Él. Ahora, esto no me impide, mis hermanos, como estaba compartiendo aquí con mis hermanos, esto no me impide a mí de tener en una reunión familiar, de poder o sea, danzar con mi esposa o con mi hermana, bailes que, ¿cómo se llama?, que son propiamente normales. O sea, no hay nada, ninguna connotación erótica, nada de eso. ¿Ok? ¿Me entiende? Pero es ahí en donde justamente lo que estaba diciendo en antes, de que nuestra intimidad con el Señor nos da la capacidad de poder discernir qué es lo que es lícito y qué es lo que no conviene. Y con eso nosotros podemos caminar y no estar bajo el yugo de ninguna cosa que pueda oprimir nuestra vida. ¿Ok? Puede ser el deporte, por ejemplo. Puede ser el baile, como acabo de decir. Puede ser las fiestas. Puede ser todas esas cosas. Todas las cosas son lícitas, pero no todo nos conviene. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo acá referente a las viandas, a la comida? Es de que la comida es natural para el cuerpo. Pero ¿qué es lo que no es natural para el cuerpo? Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. O sea, fornicación física, obviamente nosotros identificamos de que eso no es, el cuerpo no está destinado para eso. ¿Ok? Fornicación, absolutamente no. Pero escuchen, así como en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, Oseas habla acerca de Israel, que era comparado con una mujer prostituta de que se iba en pos de sus amantes, refiriéndose a adorar a otros dioses. Esa es una prostitución espiritual. ¿Okay? Nosotros ahora entendemos de que fornicación es, obviamente, no, eso no está en nuestras vidas. Pero si no tenemos el discernimiento, podemos caer en una fornicación espiritual en donde estamos prestando nuestro cuerpo para una actividad que puede significar, no física, pero espiritual, una fornicación espiritual. Entonces es importante, yo sé de que ya se me fue el tiempo y no he tenido tiempo de elaborar más abajo. Tal vez la próxima vez o cuando esté allá con ustedes podamos concentrarnos más en esto. A lo que quiero llegar es esto, justamente en este versículo. Este versículo, les voy a decir, hay tanto de poder compartir en este pasaje de acá. Absolutamente tremendo, porque aquí Pablo está hablando escatológicamente también. Pero lo que quiero que se lleven es esto, mis hermanos. Este versículo 12. ¿Ok? Versículo 12, de que esto así como nosotros caminamos nuestro diario vivir. Porque acuérdense, es difícil de determinar qué es lo que es, no es difícil. Cosas que son obvias es fácil de poder identificar, pero hay tantas cosas, así como dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas nos conviene. Entonces, determinar aquellas cosas que no nos conviene es difícil, que muchas veces pueden ser lícitas
cuando en realidad no hay. Entonces ahí es donde nuestra comunión, nuestra relación, la intimidad que tenemos en ese lugar secreto con nuestro Señor es donde nos refina para poder nosotros discernir y determinar cómo debemos de caminar, especialmente cómo podemos adorar y cómo podemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Amén. Así que les quiero dejar con eso, mis hermanos. Yo sé de que hay mucho más que cubrir, pero para la próxima oportunidad podamos seguir compartiendo esta palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por el entendimiento que tú nos das. Señor, yo oro por cada uno de tus hijos, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, de que, Señor, tú nos has dado esta identidad. Somos santos en Cristo Jesús. Señor, caminamos por el Espíritu. Señor, no caminamos por vista, pero caminamos por fe, por lo que creemos. Y tú nos has revelado en tu palabra cómo debemos de caminar nuestras vidas, Señor. Discerniendo, Señor, por medio de tu Espíritu, qué es lo que es lícito y qué es lo que no nos conviene, Padre. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de entender tu palabra y tu bendición, Padre, porque queremos agradarte en todo lo que hagamos. Cómo vivimos nuestra vida, cómo ofrecemos nuestro cuerpo, como dice Pablo en Romanos 12, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Padre, todo en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.